Esta es la historia de la revolución es la revolución durante el siglo XX en México. Puedes cambiar la diapositiva. Había una vez un México revolucionario, un país que buscaba su autonomía, un reconocimiento y un orden verdadero. Se encontraba pasando por la época del año de 1900, donde el mayor sueño era cambiar el orden existente hasta ese momento. Con la Revolución Mexicana de 1910 se inició el tan esperado siglo XX que vendría a modificar al país. Fue una época de profundo aprendizaje, peleas por el poder, transiciones, sueños y esperanzas. Duró aproximadamente 90 años. México sufrió grandes cambios en lo que a política y economía se trata. Estos cambios se reflejan En hechos como que el general Díaz había llegado al poder por primera vez por medio de acciones militares, su poder absoluto sobre el Congreso, poder judicial, gobiernos estatales y en general de la vida nacional. México estaba a la disposición de las órdenes del general Díaz. De igual modo, este país se encontraba viviendo una transición económica que vendría a cambiar la dinámica que hasta entonces era empleada. Se distinguió por pasar de una estructura con predominio de las actividades agropecuarias a otra donde el comercio y los servicios tenían la mayor participación, a la vez que las actividades industriales ampliaron también su peso relativo. Esta transformación estructural se realizó bajo un comportamiento que registró periodos tanto de crecimiento como de caída y recuperación, lo cual se vinculó tanto con factores de política económica como de circunstancias históricas internas y externas que impactaron en la dinámica de la producción. Otro hecho que el siglo XX causó en México fue que puso fin a los poderes ejecutivos y legislativos, los cuales fueron elegidos popularmente procesos electorales por claros e independientes del gobierno, a lo cual se le debe sumar la descentralización política económica, la cual tuvo grandes cambios en los últimos 30 años del siglo XX. En particular, el movimiento revolucionario iniciado en 1910 constituyó una interrupción al crecimiento que se venía dando con el régimen porfirista, en tanto que la consolidación de los regímenes posrevolucionarios permitieron la reanudación del crecimiento, el cual se vio particularmente estimulado con el imperativo de la sustitución de importaciones. Al reducirse el comercio internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo capítulo en México comenzará con la transición política después de la Revolución Mexicana. El único partido que quedó en el poder había sido el Partido Revolucionario Institucional, pero en las elecciones del año 2000 hubo un cambio y el candidato del Partido Acción Nacional llegaría al poder. Con este hecho se terminó con la dictadura perfecta y logró un nuevo comienzo en el México del siglo XX. La incorporación de avances tecnológicos resultó también un factor que impactó en la producción y los servicios, aunque en gran medida eso se dio mediante la importación de productos intermedios y de consumo final, así como de inversión extranjera directa. El crecimiento de la industria, del comercio y de los servicios implicaron un intenso proceso de urbanización, realizado bajo alto nivel de concentración, lo que influyó en la ampliación de diferentes regionales en términos de potencia y dinámica económica. El 18 de marzo de 1938 trajo un suceso importante para México, ya que el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación petrolera. El petróleo era extraído por 17 compañías extranjeras. Este hecho marcó un cambio en la historia de México y en la manera de administrar este recurso natural. Hoy conocemos a Pemex como una empresa que es la piedra fundamental de la economía mexicana. A raíz del conflicto armado de 1910 y el progresivo abandono del patrón oro por parte de las naciones en los años 30, la economía comenzaba a apartarse de los flujos financieros y del comercio internacional, dando forma a un modelo de desarrollo impulsado por factores internos. Es como en los años 40 creó una planta productiva protegida y con ello un modelo de desarrollo que rindió sus frutos. Durante las siguientes
4 décadas concluyó este periodo de política de ajustes, marcando los años subsiguientes en los parlamentos y persiguiendo cambios estructurales y su nueva integración en la economía mundial, en busca de un crecimiento sostenido. México del siglo XX era un país católico, pero esto llevó a Plutarco Elías Calles a pensar que se debía limitar el poder que tenían los sacerdotes en el territorio mexicano, lo que lo llevó a promulgar la ley Calles, en donde se demandaba la clausura de escuelas religiosas y se limitaba el número de sacerdotes, ley que desató el caos en la Guerra Cristera durante los siguientes 3 años. Al final se logró un acuerdo entre Iglesia y Estado. La economía mexicana comenzó el siglo XX con un crecimiento económico en su primera década de 3.3%. Los 20 años posteriores a 1910 promedian los crecimientos más bajos de la centuria, reflejando la turbulencia e inestabilidad por la que atravesó el país en ese periodo. Apenas concluida esa etapa se registró la crisis internacional de 1929. De hecho, en términos reales, el nivel del PIB de 1928 se volvió a alcanzar hasta 1935, fecha a partir de la cual creció por arriba de los 6 puntos a lo largo de 46 años. El 3 de octubre de 1921 fue importante para México, pues se creó la Secretaría de Educación Pública para poder cumplir con los postulados del artículo 3 constitucional y proveer a la población de una educación laica, gratuita y obligatoria. El responsable de este proyecto fue el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien asumió la titularidad de la reciente Secretaría el 12 de octubre de dicho año. La década de los 40 presentó un incremento promedio de casi 6%, mismo que fue superado tras las décadas subsiguientes. El proceso de industrialización iniciado en este año tuvo efectos multiplicadores en otros ámbitos de actividad, generando la expansión del comercio y los servicios junto con el espacio urbano, propicio para esas actividades. Es así como los sectores secundario, minería, construcción, manufacturas, electricidad, gas y agua, y terciario, conformado por las grandes divisiones del comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenaje y comunicaciones, servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, así como por los servicios comunales, sociales y personales. Observaron los crecimientos más importantes durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, el lapso comprendido entre 1958 y 1970 se distinguió por combinarse con niveles bajos de inflación, razón por la cual se identifica este periodo como desarrollo estabilizador. México entró en el Tratado de Libre Comercio, el cual fue muy importante, y esto fue en el año de 1994. El tratado relacionaba a México, Estados Unidos y Canadá. Esto convirtió a Carlos Salinas de Gortari, el presidente neoliberal que transformó al país, pasando de este modo a la historia de México, así que decidió no devaluar el peso y dejar que su sucesor se hiciera cargo de los problemas financieros que azotaban al país. La primera acción del gobierno de Ernesto Zedillo fue devaluar la moneda y el peso perdió la mitad de su valor. El sistema financiero mexicano entró en crisis. La década de los 70 tuvo un crecimiento promedio igual al de los años 50, siendo ambos los crecimientos más altos por debajo de los registrados en el siglo. Pero aparece una tendencia del desequilibrio en el sector estatal que requirió financiarse con mayor endeudamiento. En los 80 la economía hizo frente a este endeudamiento al tiempo que presentó el crecimiento más bajo de la segunda mitad del siglo. Finalmente, a 2 años del cierre de la última década se observó un crecimiento promedio de 3.1%, superior al de la década anterior, no obstante que refleja la caída del PIB ocurrida en 1995. En el año de 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa para permitir el sufragio femenino, el cual fue rechazado porque se consideró que los curas podían influenciar a las mujeres a votar por sus candidatos elegidos. Fue así que pasaron 17 años más para que la población femenina fuera escuchada, y el 3 de julio de 1955 fue la primera vez en que las mujeres ejercieron el voto.
Mientras que en los años de 1960 y 1998 el Producto Total de la Economía creció en 441.9%, en términos reales el sector agropecuario lo hizo en un 101%. En contraste, en el sector de servicios, la gran división que menos se incrementó lo hizo en 581%. Los ámbitos ligados a la creación de la infraestructura presentaron los incrementos más importantes como la comunicación, transporte, así como la electricidad, gas y agua. Las actividades manufactureras, por su parte, observaron un ritmo de crecimiento muy cercano al de la economía en su conjunto, superándolo ligeramente. En cuanto a los rubros de la industria de la transformación, en particular resalta cómo se ha ido modificando su perfil tradicional, en la medida que se presentan claros contrastes en la dinámica de crecimiento de sus actividades. En efecto, industrias tales como textiles y prendas de vestir, así como papel e imprentas, se mantuvieron a la saga del crecimiento del sector en su conjunto, en tanto que la división de productos metálicos, la maquinaria y equipo, así como la industria química han mostrado crecimiento promedio anuales superiores a la del sector. Fue de esta manera que México vivió cambios y tuvo un desarrollo y una evolución bastante marcadas en esta época. Se revolucionó en diferentes aspectos y logró consolidarse como hasta ahora lo conocemos, gracias a que se luchó por un mejor progreso y que se gestionó la vida como se conocía, cambiando la forma de llevar la economía y luchando por una política más justa, aún habiendo altibajos. Logró llegar a cambiar y convertirse en una democracia con una economía que le permitiera sostenerse a sí mismo. Eso es todo. Gracias.